confundían como la izquierda limpia. La izquierda limpia. Van a acabar con las manos manchadas del mismo barro que el sanchismo y su corrupción. Le voy a contestar a su pregunta. Y sí, soy una persona ética, muy ética. Muy bien, tiene usted una gran oportunidad para demostrarlo. De momento no lo ha hecho. Mire, se ha mimetizado usted con la estrategia de defensa del sanchismo. Aunque yo no sabría decirle, señora Díaz, si usted es más sanchista o más peronista. Sí, de Perón. Recuerde aquella proclama, ladrón o no ladrón, queremos a Perón. ¿Qué diría su admirado Julio Anguita cuando le viera en este papelón? ¡Qué vergüenza! Se lo voy a repetir las veces que haga falta. Yo no robo. Soy una persona limpia. Nuestros ministros no roban. Nuestro espacio político, señor Bendodo, no roba. Escúcheme, señor Bendodo, que le he escuchado con mucho respeto. Le voy a decir algo. A usted le importa un rábano, y a ustedes, señorías del Partido Popular, la corrupción y la ética. Ustedes quieren convertirme a mí y a este espacio en un instrumento para tumbar al gobierno de coalición progresista. Y les voy a dar una mala noticia. No lo vamos a hacer. Vamos a seguir gobernando nuestro país y mejorando la vida de la gente, señor Bendodo. Pero fíjese, señor Bendodo, le voy a hablar de ética, de esa ética que no tiene el señor Feijóo. Le voy a hablar de ética, sí, escuchen, señorías. Le voy a hablar de esa ética de esta semana en la que el señor Feijóo le ha dicho a los trabajadores españoles que era indiscriminado subir el salario mínimo y que lo iba a bajar mientras ustedes piden subir el 5% el presupuesto de defensa. Pero, señorías del Partido Popular, señor Feijóo, tiene usted una oportunidad de rectificar su falta de ética esta semana, acusando al Gobierno de España diciendo que se han hackeado el resultado electoral del 23 de julio. Y esto es muy grave, señor Feijóo. Señor Feijóo, aproveche usted para explicarle a su bancada cómo hackeaban ustedes, los del Partido Popular, el resultado electoral en Galicia. Explíquenle ustedes cómo votaban los vivos y los muertos en Galicia. Explíquele usted, señor Feijóo, aquello del carretaje en Galicia. Señor Bendodo, señor Bendodo. Diputados del Partido Popular, ¿son conscientes de la imagen que están trasladando y de la falta de respeto a esta Cámara y a los ciudadanos? Respetar la democracia es respetar las instituciones y respetar todas las opiniones. Esperaremos el tiempo necesario para que se tranquilicen, se sosieguen y dejen hablar. Señora vicepresidenta segunda, cuando usted quiera, y silencio. Señora presidenta, así son las gentes del Partido Popular. Señor Bendodo, señor Bendodo, señor Bendodo, efectivamente le voy a hablar de ética. Es verdad que tenemos éticas diferentes, antagónicas, la nuestra y la del Partido Popular. La de ustedes es una, se llama ética del golpismo, en la que llevan instalados desde el pasado 23 de julio. Señora vicepresidenta primera. Señor Hernando. Silencio. Y les pido a los diputados del Grupo Popular que dejen hablar al Gobierno. Señora vicepresidenta, ética es no permitir que con dinero público se contrate a prostitutas en empresas públicas. Y le voy a decir una cosa, deje el show porque, mire, con esa falsa dignidad o indignidad que muestra usted lo que da es risa. Porque es usted más valiente con el pobre micrófono del Congreso que con los corruptos y puteros de los que se rodea, señora vicepresidenta. Mire, señora vicepresidenta, mire, hace meses que usted tendría que haber dejado de ser vicepresidenta y haber dimitido por dignidad.
porque forma usted parte de un gobierno que está presidido por el jefe de una trama corrupta. Siempre merece la pena. Presidenta, gracias por tratar mejor al micrófono ahora. Mire, mejorar la vida de la gente no es gastar dinero público en contratar a prostitutas, en permitir amaños, en permitir corrupción. Usted ha elegido de bando. Entre la honradez y la corrupción y la prostitución, usted ha elegido esto. Usted quiere tapar todo esto para estar en las filas socialistas en la próxima legislatura. Señora Muñoz, se lo voy a volver a decir, en política no somos todos iguales. No somos todos iguales. Fíjese, se lo voy a repetir. Yo no robo. Nuestro espacio político no roba. Le voy a decir algo más, señoría. Vengo de una casa y de una cultura política que se ha dejado la piel por defender la democracia en este país, que ha conocido las cárceles franquistas, señoría, que ha conocido las cárceles franquistas. Una cultura política que nos ha dicho que vamos a las instituciones a gobernar para la gente, no como hacen ustedes, señorías del Partido Popular. Pero le voy a decir algo más, señoría. A usted le importa un rábano exactamente la corrupción. Le voy a explicar lo que pasaba en España en pandemia. Pasaban dos cosas a la vez, señora Muñoz. Fíjese, mientras en el Ministerio de Trabajo nos dejábamos la piel para salvar empresas y trabajadores con los ERTEs, había gente al lado, golfos, que estaban robando. Pero a la vez, señora Muñoz, pasaba algo en España. ¿Sabe qué pasaba, señora Muñoz? Que mientras que el Gobierno de España estaba presentando aquí los ERTEs, ustedes votaban en contra. Mientras subíamos el salario mínimo, ustedes se posicionaban en contra. Mientras defendíamos a las trabajadoras del hogar, ustedes votaban en contra. Mientras revalorizábamos las pensiones, ustedes votaban en contra. Cuando subíamos el subsidio por desempleo, ustedes, señoría, votaban en contra, porque lo único que hacen es dañar a la gente trabajadora de este país. Y señora Muñoz, le voy a decir algo claro. A la puerta de mi ministerio jamás ha llamado un corruptor. Jamás. ¿Sabe por qué, señoría? Porque me conocen muy bien. ¿Sabe quién entra en la puerta del Ministerio de Trabajo, señoría? Entran las limpiadoras, entra la gente trabajadora de este país que se deja la piel por España. Le digo más, señora Muñoz, y con esto termino, señorías del Partido Popular. A ustedes la corrupción no les importa nada. Si les importara, estarían presentando propuestas para acabar con ella. ¿Van a votar ustedes a favor de las medidas para evitar la corrupción en nuestro país? Ya le digo yo que seguramente que no. Muchas gracias, señora. Perder el nombre. Si no me equivoco, la diputada que ha insultado es la señora Garrido, ¿o es su vecina? Pues. Señora Alfonso, vuelve a ser usted. Le llamo al orden por segunda vez en este pleno. A la tercera tendrá que salir del pleno. Lo siento, señor Tellado, pero sus compañeros no se portan como deben. Cómplice y encubridora de la corrupción. ¿Sabe qué pasa? Usted hablaba de... Silencio, señor Tellado. Menos la han votado. Silencio, señor Tellado. Presidenta. No, le he parado el tiempo,
Santiago, mira lo que está haciendo Santiago. ¿No se dice nada o qué? Llámalo. Yo no sé si son conscientes, y hablo a los 350 diputados y diputadas de esta Cámara, de que la imagen que están trasladando es de falta de respeto a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Absolutamente, una falta de respeto absoluta. Señor Hernando, le llamo al orden por primera vez, por favor. Esto no puede ser. Esperaremos. Mayorías absolutas consecutivas y crecientes, las de Alberto Núñez Feijóo. ¿Sabe qué le pasó a usted la última vez que se presentó en Galicia? 0 escaños. No consiguió ni el suyo, señora Díaz. Ni el suyo. Ni el suyo. Señor Bolaños, en la omertá sanchista todos están pringados para seguir las órdenes del número 1. Y todo parece indicar que usted también. Es, francamente, lamentable su situación. Buenos días, señor Tellado. Espero que remontemos este espectáculo tan poco edificante para la ciudadanía que están ustedes protagonizando. Mire, hay cosas en las que no tengo ni la más mínima responsabilidad, usted lo sabe perfectamente, como lo sabe toda España, y otras en las que humildemente sí me siento corresponsable de los logros de este gobierno. Hoy hay una cumbre en la OTAN donde, gracias a la negociación de Pedro Sánchez, habrá un régimen singular para España y no se aportará el 5% para gasto de defensa. Me hubiera gustado saber qué hubiera hecho si el señor Feijóo fuera el presidente, si el Partido Popular y Vox gobernaran, qué hubieran negociado en esa cumbre de la OTAN. También me siento corresponsable del logro de que hoy la economía española sea la que más crezca de todas las economías occidentales y avanzadas del mundo, y el Fondo Monetario Internacional lo haga, superando esa época en la que la economía española languidecía por los recortes brutales que el gobierno del Partido Popular establecía. También querría mostrarme corresponsable del logro de que hoy las pensiones se actualicen conforme al IPC y que hayamos superado esa actualización de miseria del 0,25 que la ley del Partido Popular por mayoría absoluta estableció. Por tanto, permítame, señor Tellado, decirle que este gobierno avanza, que es bueno para los ciudadanos que siga habiendo un gobierno progresista, porque así tienen pensiones actualizadas, salario mínimo interprofesional alto, becas que hemos aumentado un 80%, economía, la mejor economía de Europa, y también empleo, 22 millones de personas afiliadas, muy por encima del sueño del señor Rajoy, que eran 18 millones. Gracias. Terminal como ministro y a ver si dice la verdad. Escuchando y viendo su actuación, preparando las preguntas ayer, me he acordado de un acuerdo que adoptamos ayer en Consejo de Ministros, y es que, quizá usted lo sepa, ayer declaramos como bien de interés cultural el Palacio de Bellavista, que fue un palacio construido en el siglo XVIII por la 13ª condesa de Alba, marquesa de Alba, que se llamaba María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo. No es importante, señora, si esto es una persona que es de su familia o usted es descendiente de esta persona. Lo que sí es importante es pensar que usted hoy piensa probablemente lo mismo que pensaba hace 3 siglos esta señora que se llamaba como usted. Usted defiende, señoría, en esta casa los privilegios y que unos pocos privilegiados vivan muy bien a costa de la mayoría del país. Y yo en esta Cámara defiendo que la mayoría del país tenga una alta calidad de vida a costa de unos pocos esfuerzos de los más privilegiados. Por eso, señor Álvarez de Toledo, le digo que seguiremos trabajando en el Gobierno para hacer de nuestro país un país más justo y mejor. Gracias. Mire, señor Bolaños, este puede ser nuestro último debate, y no porque yo vaya a dejar el escaño, sino porque usted es un zombi en busca de un epitafio político. Y yo le ofrezco 5, elija. Félix Bolaños fue el artífice de la ley más inmoral y divisiva de la democracia. Compró el poder con impunidad, lo llamó convivencia y trasladó el desgarro separatista al centro de la nación. 2.
Félix Bolaños. Fue el fallido cortafuegos de la corrupción socialista. Intentó blindar al presidente y fracasó estrepitosamente. La catedrática fake con asistente lucrativa, el Barenboim de Badajoz, 2 secretarios de organización, todos acabaron ante la justicia y la UCO en Ferraz. 3. Félix Bolaños fue una termita voraz de las instituciones. Logró una hazaña inédita, que el fiscal general, su comisario político, fuera procesado. Hasta 6 años de cárcel piden para él sus propios subordinados. Y encima quiere entregarle la instrucción penal. 4. Félix Bolaños fue el profanador máximo de la independencia judicial, sin consenso, con una urgencia desquiciada. Intentó transformar la justicia para doblegarla. El resultado, una huelga histórica en defensa del Estado de Derecho, es decir, de la democracia. Y 5. Félix Bolaños, el burócrata reincidente, el primer ministro de Justicia al que la justicia pide imputar por malversación y falso testimonio, claro. Y mire que se lo advertí. ¿Y ahora qué va a hacer? Dimitirá, supongo, en aplicación de su propio canon de ejemplaridad. Ustedes, Sánchez y Ábalos, exigieron la dimisión de Rajoy por una simple citación como testigo. Pero no, hará usted lo de siempre. Dirá 11M, Ultra, Franco, gracias. Ruido, furia, humo, nada. Usted, señor Bolaños, ha perdido el sentido de la realidad. Y yo lo comprendo. ¿Sabe por qué? Es el síntoma inequívoco de la fase terminal. Ha mejorado usted su propia caricatura, señor Álvarez de Toledo. Le felicito por ello. Mire, imagino que a usted le repelerán las injusticias. Y si le repelen las injusticias, pues deberá saber que ayer se cometió una. Y que deje pasar unos días, porque efectivamente la bola de cristal le funcionó, por lo que sea. Pero deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas. Le voy a decir que sus palabras tan grandilocuentes sobre el Estado de Derecho le deberían haber permitido, de la semana anterior a esta, haberse leído el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal. ¿Me puede usted decir una única línea donde se afecte al principio de independencia judicial o al Estado de Derecho o a la separación de poderes? Una sola línea. Ni una. ¿Sabe también lo que regula ese proyecto? Becas. Becas para personas con familias humildes que puedan optar a opositar a jueces, fiscales y abogados del Estado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que en materia de becas y de igualdad de oportunidades usted piensa igual que la Cayetana Álvarez de Toledo del siglo XVIII. ¡Feliz verano! Gracias. Gracias, señor Bolaños. Están ustedes peor de lo que imaginamos, pero bueno, aún así le pregunto, ¿cuáles son los planes del Gobierno? Los planes del Gobierno es seguir avanzando en que este país sea un país cada día mejor, con más justicia social, con mayor prosperidad económica y con mayor redistribución de rentas. Tenemos la economía que más crece de Europa. Multiplica por 4 la media de la Comisión Europea. Es una economía que el Fondo Monetario Internacional dice que va a ser la que mejor desempeño económico tenga en 2025. Ya dijo The Economist que en 2024 ha sido la economía occidental más avanzada y con mejor desempeño de todo el ejercicio 2024. Hemos multiplicado becas, hemos multiplicado el salario mínimo, hemos multiplicado pensiones. Estamos llevando a cabo un reforzamiento del estado del bienestar como nunca se había hecho en este país. Y por tanto, si me pregunta por en qué estamos, pues le digo que estamos mejorando nuestro país. La pregunta sería, ¿en qué está la ultraderecha? ¿Está, como siempre, como en las últimas décadas? Gracias. Bolaños, enhorabuena. Va usted a formar parte del clan del Peugeot, aunque es verdad que por aquella época usted no sería de los favoritos de Sánchez y por eso todavía no iba dentro, pero próximamente será el siguiente y entonces pasará a ser identificado por sus compañeros de bancada como esa persona de la que usted me habla. Está tan tranquilo que ayer salió a amenazar veladamente al Supremo con el mismo cuajo de los que acabaron imputados, pero que ustedes defendían. ¿No se da usted cuenta de que ya forma parte de ese núcleo de hombres fuertes de Sánchez que va a acabar muy mal? Volvió a mentir. Usted dijo que jamás le habían preguntado por la persona responsable de contratar a la asesora de Begoña Gómez. Y eso es mentira. Se lo preguntó el juez hasta 3 veces. Dentro de su ministerio había una persona contratada con el dinero de todos los españoles para atender personalmente a Begoña. Los pocos privilegiados de hoy son ustedes.
es sabido que los ultras disfrutan con las injusticias y por tanto ayer fue un buen día para usted y lo está disfrutando, pero tenga paciencia hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Mire, vamos a seguir trabajando. Claro que sí, vamos a seguir avanzando en reformas que necesita este país. Por supuesto, en materia de justicia, para modernizarla, para llevarla al siglo XXI. Pero también estamos avanzando en una agencia de salud pública, la que va a decir que las vacunas son eficaces y no las cosas que dicen ustedes. O también estamos avanzando en las becas para opositar a los altos cuerpos de la Administración de Justicia, para que puedan opositar personas que tienen una renta familiar media o baja. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Podría darnos su opinión? Y también acabamos de aprobar una ley para ilegalizar asociaciones franquistas. Tranquilidad, señores de Vox, son solo asociaciones, no partidos que, en fin, comulguen con la ideología de la dictadura. Por tanto, claro que vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando para que nuestro país sea cada día mejor, para que podamos ir a una cumbre de la OTAN y defender los intereses de España, para que no tengamos que comprometer el estado del bienestar en nuestro país. Vamos a seguir trabajando para tener la mejor economía de Europa, para poder redistribuir en becas, en salario mínimo interprofesional, en pensiones, en prestaciones, en todo lo que importa a la ciudadanía. Y por tanto, yo entiendo que para ustedes sea una mala noticia que el gobierno progresista avance y para ustedes es una buena noticia que haya injusticias en este país. Por tanto, señora Millán, feliz verano, sosiego, disfrute de la playa y nos vemos a la vuelta. Gracias. Oprimiendo fiscalmente a los españoles. Cada día más pymes, más trabajadores, más autónomos se ven absolutamente agobiados por los impuestos y por las cotizaciones a la seguridad social que ustedes no paran de subir. Y mientras tanto, ¿qué hacen ustedes con ese dinero? Porque ese es el principal problema. Ustedes no paran de robar el dinero que los españoles pagan con sus impuestos. Ustedes no paran de saquear las arcas públicas y mientras tanto usted pone la mano en el fuego por el señor Santos Cerdán y de repente era un ladrón. Usted aplaudía a manos llenas al señor Ábalos y resulta que era también un ladrón. Ustedes que tenían a un contable del Partido Socialista con quienes despachaban precisamente el señor Santos Cerdán, el señor Ábalos, el señor Koldo, y lo colocan ustedes en una de las empresas públicas más importantes de España. Eso es lo que ustedes hacen con el dinero de los españoles. Así que, señora ministra, ¿por qué no dejan ustedes de robar? ¿Por qué no dejan ustedes de saquear a los españoles y convocan de una vez elecciones? Muchísimas gracias. Señora presidenta, señor Figaredo, me alegro que se vuelva a incorporar a esta tanda de sesión de control del Gobierno. ¿Vox va a hablar de feminismo, señor Figaredo? ¿Ah, sí? ¿Ahora resulta que Vox se proclama un partido feminista? Porque hasta... Ah, no, claro, porque hasta donde yo sé, Vox es un partido que combate el feminismo, que alardea del machismo, que no condena las agresiones, que no condena todo aquello que sobre las mujeres se ejerce una violencia, o bien verbal o bien física. Y si no es así, y me equivoco, señor Figaredo, en su segunda intervención haga también una proclama feminista de su partido. Verá, señor Figaredo, usted me preguntaba por impuestos. Claro, luego ha cambiado la pregunta a lo largo de su intervención. Pero usted me volvía a preguntar por lo de siempre, de si España era un infierno fiscal y cuál era la carga fiscal que teníamos en nuestro país. Yo le volví a recordar, evidentemente, que estamos por debajo de la media de la Unión Europea, 4 puntos por debajo de la zona euro y, por tanto, es mentira, radicalmente mentira. Esas afirmaciones que ustedes hacen, nosotros pedimos un mayor esfuerzo fiscal a los que más tienen, eso a quienes ustedes deben favores, eso a los que le ponen voz, a los que siempre defienden y, sin embargo, hemos bajado los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, esa que ustedes desprecian. Por tanto, señor Figaredo, el partido de Vox no tiene legitimidad alguna para hablar de feminismo, no puede hablar, desde luego, de nada que tenga que ver con la corrupción y, si tiene dudas, pregúntele al señor Abascal. España lo escuche y para que quede claro, al trabajador medio español, al españolito de a pie, ustedes, el Gobierno de España, el Estado, le quita aproximadamente el 50% de su trabajo cada año. Y usted, señora ministra, viene aquí y distrae la atención, cuenta unas batallas u otras y usted finge no darse cuenta. Y finge no darse cuenta, como finge no darse cuenta de la corrupción que arrasa su partido. Ha pasado mucho tiempo desde la última pregunta que usted me hizo y la de ahora. Podría usted haberse aplicado un poco, se lo digo siempre, porque sigue usted haciendo una afirmación que es mentira. No hay ningún salario en este país que pague el 50% en impuestos.
No hay ningún salario en este país, por alto que sea, que pague el 50% del salario en impuestos. Por tanto, yo no voy a volver a explicárselo, señor Figaredo. Ahí tiene usted, desde luego, todas las evidencias, todos los informes y toda la bibliografía, y aplíquese un poco, porque hacer el mismo discurso permanentemente no conduce a nada. Pero verá, señor Figaredo, hasta donde yo sé, excepto la condena del Partido Popular, el único partido que en esta Cámara... Señora vicepresidenta, se ha terminado el tiempo. Montero, díganos, ¿a qué teme el Gobierno? Respetar la democracia significa aceptar sus reglas de juego. Y este Gobierno es un Gobierno legítimo salido de las urnas, algo que ustedes nunca desde el primer día han querido aceptar. Pero me pregunta usted, señora Gamarra, ¿a qué teme este Gobierno? ¿Sabe qué da miedo, señora Gamarra? Da miedo un partido que aspira a gobernar y que pone en duda los resultados electorales de la última contienda. Da miedo un partido que cree que la subida del salario mínimo interprofesional ha sido indiscriminada o desproporcionada. Da miedo un partido que ampara y que protege a los corruptos. Da miedo un partido que reforma su sede con dinero negro. Da miedo un partido que es capaz de utilizar las instituciones del Estado, concretamente la policía, para espiar a sus rivales políticos. Da miedo un partido que no es capaz de garantizar en la ponencia política de su cónclave el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Da miedo un partido que no tiene propuesta para la vivienda, para la sanidad, que no cree en el estado del bienestar, que abraza los postulados machistas y racistas que implican, que propugna la extrema derecha. Todo esto da miedo, señora Gamarra, pero ¿sabe una cosa? Al Partido Popular no le tenemos ningún miedo. ¿Y a qué tiene miedo? A que hablemos los españoles, especialmente a que hablemos las mujeres. ¿Ustedes van a hablar de primaria? ¿Que en el próximo cónclave van a suprimir las pocas primarias y, por tanto, la democracia interna que tenían en su partido? ¿Va a hablar de las mujeres? Señora Gamarra, volvemos a traer la ley de abolición de la prostitución, a ver qué vota el Partido Popular. No, ustedes, a ver qué vota el Partido Popular. Y señora Gamarra, mire, se lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil. Ante la corrupción, la reacción de mi partido es pedir el acta al señor Santos Cerdán, es expulsarlo del partido o producir su baja voluntaria. ¿Sabe lo que hicieron ustedes, señora Gamarra? Ustedes, al señor Bárcena, ese que provió de sobresueldo a muchos de los que están aquí sentados, le pusieron sueldo, chofer y coche oficial. Esa es su respuesta ante la corrupción. Hemos tenido oportunidad de conocer su intención de relevar a la cúpula de la UCO, camuflando como un ascenso lo que no es más que una purga y un burdo intento por entorpecer su labor. Hasta hoy habíamos visto el vergonzoso cese del coronel Pérez de los Cobos, el asesinato de 2 guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, que evidenció los escasos medios y los precarios medios con los que cuenta la Guardia Civil, la muerte de 23 seres humanos en la valla de Melilla, su reprobación por 2 veces en esta Cámara y una en el Senado, es decir, hechos que individualmente, cada uno de ellos, hubieran provocado o su dimisión o su cese, pero estamos lamentablemente en la España sanchista. Señor ministro, hoy muchos españoles ven con inquietud los próximos pasos de su gobierno para tapar la corrupción. La pregunta que hoy le hacemos es, ¿está usted en disposición, aquí, hoy, con rigor, para afirmar y garantizar que no se va a relevar a la cúpula de la UCO y que no van a entorpecer la labor contra la corrupción, aunque afecte a su partido, a su gobierno y a su presidente? Señora presidenta, señor Semper, lo que le garantizo es que, a diferencia de lo que ocurría durante los gobiernos del Partido Popular, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado seguirán trabajando con imparcialidad, neutralidad y bajo la dirección de los jueces y fiscales, no creando policías patrióticas, ni destruyendo pruebas, ni tampoco, evidentemente, espiando a los oponentes políticos. Nosotros garantizamos esa neutralidad, esa imparcialidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias. El humor, y perdóneme esta referencia personal, de las pocas cosas que me quitan el sentido del humor es el ataque indiscriminado a la Guardia Civil.
indiscriminado e injustificado. Entre otras cosas porque estoy aquí gracias a la Guardia Civil. Y no se lo vamos a permitir, señor ministro. Sabemos que esto está acabado. El señor Rufián hablaba de que hay que correr. Corramos porque no sabemos cuánto tiempo queda. ¿Saben hacia dónde corren? Hacia el precipicio. Hacia el precipicio que les lleva el sanchismo. A todos ustedes, a los socios, que ya son socios necesarios. Desde el PNV hasta Bildu. A algunos les da igual, a otros menos, porque todo depende de la moral que tienen, que ha quedado acreditada, que es muy poca. Todo esto pasará y revertiremos el daño causado. Gracias, señora presidenta. Señor Semper, 14 de enero del año 2020. Abro comillas. Si continúa esta política de decir las cosas más fuertes, si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás, yo no pinto nada en política, no me sentiré útil. En el barro siempre gana el populista. Cierro comillas. Creo que usted, y visto cuál es el ambiente, el paisaje y el paisanaje del partido... Un momento, señor ministro. ...de control, usted creo que ha cambiado totalmente. Usted no es la persona del año 2020. Me da realmente pena. Habla usted de la Guardia Civil. A la Guardia Civil, a la UCO se la defiende dándole más medios, dándole evidentemente más personal, como realiza este gobierno. A la Guardia Civil no se la defiende como hizo Cayetana Álvarez de Toledo cuando se metió con la UCO por las investigaciones en el Partido Popular. Señores diputados del Grupo Popular, por favor. Cuando ha intervenido el señor Semper, había un silencio escrupuloso en esta Cámara. No puede ser hacer una pregunta y no dejar que le respondan. Eso no es democracia y así pierde el sentido la sesión de control. Si usted no quiere oír al Gobierno, pues no les hagan preguntas. Porque si no, es que es imposible, señores del Grupo Popular. Es imposible. Señor Hernando, le llamo al orden por segunda vez y a la tercera tiene que salir del hemiciclo. Y vamos a seguir así. Y vamos a seguir así. Señor ministro, cuando quiera. Señora presidenta, a la Guardia Civil, a la UCO se la defiende en la forma que le acabo de decir, no como hacía Cayetana Álvarez de Toledo. Coincido con usted cuando dijo que en algunos momentos algunos estaban, en vez de pisando moquetas mullidas, como usted lo dijo respecto a la señora Álvarez de Toledo, estaban defendiendo la Constitución. Eso es lo que estábamos haciendo, seguimos haciendo, y no entrando en el bulo, en el barro. Me da realmente pena. Usted ha dicho que usted está aquí hoy por la Guardia Civil. Miren, todos mis respetos de siempre, porque he estado trabajando con ellos, sigo trabajando y es un honor dirigirles. Claro que sí, la Guardia Civil nos ha salvado a todos, como la Policía Nacional, como el conjunto de la sociedad española que luchó contra ETA. Pero usted hoy está aquí por el voto de los ciudadanos españoles. No confunda la democracia y no impute. Usted está aquí defendiendo unos intereses gracias a lo que es el voto del ciudadano. Ese voto que se puso en cuestión, que pusieron ustedes en cuestión. Le refiero lo último. Nosotros, a diferencia de lo que ocurría con otros gobiernos, con otros ministerios del Interior, nosotros sí que garantizamos la neutralidad, la imparcialidad y no entramos en el barro como ha hecho hoy usted. ¿Quién es portavoz? Gracias, señora presidenta. Señor de los Santos, espero que como escritor sea usted más creativo porque haciendo preguntas es muy poco original. Soy portavoz del Gobierno de España, como usted bien sabe. Tenga cuidado con la red, que a usted también la atenaza, porque según el señor Koldo, quizá estaría grabada y porque en su entorno la basura en Aragón huele un poco peor. Y quítese de una vez los tapones que se puso para no escuchar la orgía del señor Ábalos y escuche la realidad de la corrupción de su partido y a los españoles que piden urnas y que de una puñetera vez dejen de robar. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor de los Santos, que venga usted de aquí de Adalid de Educación después de escucharle, tiene narices. Pero mire, me preguntaba usted de quién soy portavoz. Pues fíjese, soy portavoz del Gobierno de España, de un país, por cierto, que en este momento tiene casi 22 millones de personas trabajando como nunca en la historia. Soy portavoz de un gobierno del país de España que en este momento refleja el índice de desempleo más bajo en los últimos 17 años. Soy la portavoz de un gobierno que ha subido el salario mínimo interprofesional en un 61%, pasando de sus 735 a los 1.184 en la actualidad. Soy la portavoz de un gobierno que ha subido un 39% la pensión media en este país, pasando de los
los 1.000 euros suyos a los 1.505 en la actualidad. Soy la portavoz de un gobierno que ha subido un 9% el ingreso mínimo vital. Soy la portavoz de un gobierno que ha subido el 80% en política de becas, llegando a 2.500 millones de euros. Soy la portavoz también, señoría, de un gobierno que ha puesto y ha creado más de 370.000 plazas de formación profesional. Soy la portavoz de un gobierno que ha creado durante esta legislatura más de 60.000 nuevas plazas de 0 a 3 años. Soy la portavoz de un gobierno que ha puesto en marcha una nueva ley de vivienda. Soy la portavoz de un gobierno que ha incrementado por 8 el presupuesto de la vivienda. Soy la portavoz de un gobierno que subvenciona en 100 euros la compra de lentillas y gafas a los menores de 16 años. Soy la portavoz de un gobierno que ha puesto en marcha un bono cultural para que nuestros jóvenes se puedan acercar a la cultura. Soy la portavoz, señoría, de un gobierno que en estos años, del 2023 al 2027, ha incrementado el presupuesto en ciencia e investigación en más de 18.000 millones de euros. Así que, señor de los Santos, todo esto, además, lo hemos conseguido a pesar de su oposición constante de palos en la rueda y a pesar de votar siempre negativamente a todas estas medidas. Lo único que les pido es que hagan propósito de enmienda durante este verano. En primer lugar, relájense un poquito y a ver si son capaces de hacer ustedes algo mejor, la digestión de esa ira que les tiene a todos ustedes absolutamente reconcentrados. Porque les voy a decir algo, este país claramente no se merece esta oposición, que es la peor oposición que ha tenido España en la historia de la democracia. Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Me pregunta, señor Sayas, por si las cuentas de la Seguridad Social han mejorado desde que tengo el honor de ser ministra, y efectivamente han mejorado de manera sustancial. Y lo que le puedo asegurar que ha mejorado es la situación de los pensionistas de nuestro país, que ven garantizada la subida de sus pensiones, garantizada por ley conforme al IPC, frente al posicionamiento del Partido Popular. Gracias, señoría. En Navarra, y desde ahí la exportaron a todo el territorio nacional. La indecencia socialista, la misma de los pactos de Bildu, que de la trama corrupta, tenía unos protagonistas, el señor Sánchez, el señor Cerdán, la señora Chivite y usted. Usted jugó un papel determinante al servicio de los intereses de la trama de Santos Cerdán, y eso le obliga a dimitir. La disposición que usted introdujo en los presupuestos de Navarra tenía nombres y apellidos prácticamente, y pretendía que una persona de 73 años y que tenía que llevar 3 años jubilada según la ley, acabara presidiendo una mesa de contratación y que además fuera determinante para adjudicar la obra a la empresa de Santos Cerdán. Usted se retrata en su pregunta. A usted le importa muy poco España, le importa muy poco la seguridad social, le importan muy poco los pensionistas. Usted viene aquí haciendo un ejercicio de oportunismo político, una nueva performance de desinformación para ver si puede pescar en las aguas que ahora bajan revueltas, para ver si así puede pagar las hipotecas que usted tiene por su transfugismo y por su traición, señor Sayas. Señor Sayas, tiene usted el arrojo de venir a esta Cámara. Tiene usted el arrojo de venir a esta Cámara para intentar manchar mi nombre. Tenga usted el mismo arrojo para decirles a los españoles y a los navarros que usted prefiere que 12 millones de pensionistas sean más pobres, que usted prefiere una hucha de las pensiones como la dejó el señor Rajoy, esquilmada frente a los 11.000 millones con las que cuenta la hucha de las pensiones, que usted pagó un precio por estar sentado en ese escaño, votando que no a la reforma laboral que devolvió la dignidad a los trabajadores de este país, señor Sayas. Y explique usted, si tiene tanta valentía, explique usted por qué ha pasado por 3 formaciones políticas en 6 años, porque usted prefiere una España más empobrecida, una España del sálvese quien pueda, porque usted va a ser el primero en salvarse, y para eso usted está dispuesto a pagar cualquier precio. Por supuesto, el precio de su dignidad política, que es lo que está acostumbrado a vender. Muchas gracias, señor Sayas. Sí, y ahí siguen sentados. Así que menos indignación fingida, señora Rego, menos indignación. ¿Quiere algo revolucionario? Tenga dignidad, deje el gobierno y pida elecciones de una vez. Núñez, usted y yo no somos lo mismo. Usted, señora Núñez, usted es del partido de Luis C. Fuerte. Yo soy del partido que interpuso la querella Bárcenas. No somos lo mismo, señora Núñez.
No lo somos. En cualquier caso, hace una semana la invité, vamos a hablar de política, hace una semana la invité a la presentación del informe del Estado de la Juventud. Es mañana. Es el mayor trabajo de investigación sociológica de cómo está la juventud en nuestro país. Destaco 2 datos, ya los conocemos bien. Mejoran las condiciones de trabajo, empeora el acceso a la vivienda. Es decir, lo que depende de las decisiones del Gobierno, que es la reforma laboral y los salarios, mejora. Lo que depende de los gobiernos del Partido Popular, políticas de la vivienda, empeora. Lo que depende... Lo que nosotros hacemos, por un lado, ustedes se encargan de destrozarlo por otro. Cada euro que nosotros ponemos en los bolsillos de la juventud, ustedes se encargan de meterlo en el bolsillo de los rentistas. O dicho de otro modo, cada euro que ustedes recortan a la sanidad pública, se encargan de que llegue a los bolsillos de los Alberto Quirón. No somos lo mismo. Señores diputados. Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, señor Tellado, por favor, dejen de increpar, dejen de insultar, dejen de patalear, dejen de faltar al respeto a esta Cámara y a los ciudadanos de España, que no se lo merecen. Sin duda no se lo merecen. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, en toda trama de corrupción, y por desgracia sobran los ejemplos de muchos colores y a lo largo de todo el territorio del Estado, actúan siempre 3 actores principales. Quien se corrompe, los políticos corruptos; quien corrompe, las personas corruptoras; y quienes deberían velar porque esto no sucediera, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la propia judicatura. Porque la corrupción es más que una delincuencia ordinaria perpetrada por 4 espabilados. Es el resultado de prácticas sistemáticas, y a todos nos sonará un porcentaje famoso, reiterado y repetido en todo el territorio, y sistémicas. A decenas de casos probados me remito. Siempre de redes empresariales extractivas, con complicidad, anuencia y colaboración necesaria de políticos deshonestos. Y está bien que se hable de los políticos corruptos, pero también digo yo que habrá que destapar, perseguir y sancionar a quienes se forran comprando voluntades de gente sin ética para agigantar sus beneficios con el dinero de todos y robándonos a todos y a todas. De ahí la pregunta que le formulamos: ¿qué medidas legales tomará el Gobierno frente a la impunidad con la que operan las empresas corruptoras? Muchas gracias, señor Matute. Señor ministro, cuando quiera. Señora presidenta, muchas gracias. Señor Matute, el régimen legal en nuestro país hoy ya contempla las 2 figuras que usted plantea en su diagnóstico. Ya contempla que es delito tanto el funcionario que se corrompe como también la empresa o el particular que ofrece regalos, dádivas al funcionario. Por tanto, eso ya existe, no hay una limitación de responsabilidad, es para personas físicas, es para personas jurídicas, y lo que hicimos, que además fue con el voto de su grupo parlamentario, fue añadir un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito, tal y como nos estaba sugiriendo las Naciones Unidas que hiciéramos. No solo eso, nuestro régimen legal también dice que la ley de contratación del sector público también impide que empresas que hayan corrompido a funcionarios puedan optar a licitaciones públicas. E incluso también la ley española, hoy por hoy, lo que dice es que en las juntas de contratación de los ministerios solo puede haber funcionarios de carrera, solo. No puede haber cargos públicos, no puede haber altos cargos, no puede haber personal eventual, solo funcionarios de carrera. Por tanto, tenemos un régimen jurídico que, por supuesto, que da respuesta a la pregunta que usted plantea. También le digo que por supuesto que todo se puede perfeccionar y que nosotros estamos también encantados de escuchar propuestas, de escuchar sugerencias, porque nuestra idea, en lo que sea posible, es mejorar el régimen legal para evitar comportamientos que nos han abochornado, como lo que hemos conocido en las últimas semanas. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Matute. Para contemplar tanto, qué poca eficacia demuestra. Yo seré claro sobre lo que puede esperar de nosotros y nosotras en esta materia. Contundencia hasta las últimas consecuencias con cualquiera de los eslabones necesarios de los 3 citados anteriormente: corruptos, corruptores y colaboradores necesarios. Claridad y transparencia. Y de esa exigencia de claridad nadie se debería librar, ni siquiera Acciona, por mucho que tenga como empleados a un exjefe de la UCO, también condenado por torturas, o a un exjefe del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.
Pero además de la contundencia, la transparencia y la claridad, hay que tomar medidas muy urgentes para acabar con esta asquerosa realidad sistémica que es la corrupción. Medidas como la de modificar las leyes de contratación pública para que la objetividad ocupe el lugar preeminente que debe, mayores sanciones económicas y prohibición a concurrir en adjudicaciones públicas a perpetuidad a quien incurre en prácticas ilegales, exigencia de devolución de cualquier ayuda pública percibida por dicha empresa si ha incurrido en esa práctica. No limitarse únicamente a la forma empresarial que tenía en el momento de la irregularidad o ilegalidad o corrupción, sino investigar quién está detrás de esa matriz o de esa unión temporal de empresas. Prohibir la externalización de planes políticos públicos a consultoras. En definitiva, seguir haciendo mucho más para que corruptores y corruptos terminen por estar donde tienen que estar, que es seguramente fuera de esta sociedad. Muchas gracias, señor Matute. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Coincido, señor Matute, en el diagnóstico de contundencia contra comportamientos corruptos. Contundencia absoluta. Y le digo, desde mi partido se asumió la responsabilidad política y se pidieron responsabilidades políticas en cuanto se conocieron los más mínimos indicios. Y cuando son indicios graves, indicios sólidos, y se inicia la investigación penal por un juzgado de instrucción, en este caso por un magistrado instructor en el Tribunal Supremo, dejemos trabajar a la justicia. No nos corresponde a nosotros juzgar. Sí nos corresponde que las responsabilidades políticas de aquellas personas que tienen indicios graves y sólidos sean determinadas. Y desde luego mi Partido Socialista apartó a estas personas con total contundencia y con total rapidez. Y le digo, hemos llevado a cabo la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante. Hemos reforzado la Fiscalía con 2 unidades de lucha contra la corrupción privada y pública. Estamos tramitando y gestionando una ley de lobbies. Por tanto, abiertos a cualquier sugerencia para fortalecer nuestro sistema contra cualquier comportamiento corrupto, por supuesto. Y nosotros, abochornados. Gracias. Thank you.